el programa, ¿ok? Porque qué difícil es para que la gente entienda, hermanos, de qué se trata este programa. Y qué difícil es para que la gente entienda que el cristiano tiene que participar en las elecciones para votar para afuera a toda esta gente maldita que está pasando todo tipo de leyes contra Dios, contra la familia, contra la libertad nuestra en esta nación y votarlos para afuera del Congreso, echarlos para afuera, hermanos. No van a respetar la Constitución porque para eso son elegidos, para representar la Constitución y representar nuestros deseos también. Por eso es importantísimo, hermanos. Yo sé, hermanos, soy un hijo de Dios por muchos años y yo sé que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, eso lo entendemos al 100%. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, la batalla sigue, hermanos. Todavía estamos en la batalla, hermanos. Todavía estamos en la batalla de defender nuestros derechos, de que esta nación de Estados Unidos, América del Norte, se permanezca una nación libre. Que el creyente tenga la libertad de predicar el evangelio. Que las iglesias tengan la libertad de abrir sus puertas cuando ellos quieran, no cuando el gobierno diga. Y esto, queridos hermanos, se hace orando, obviamente, predicando también, hermanos, pero también votando, porque, hermanos, es la primera enmienda la que nos da el derecho a predicar. ¿Sabía usted? Y si no protegemos la primera enmienda, hermanos, no vamos a tener derecho a expresión, a libre expresión. Quiere decir, no vamos a tener derecho a predicar. Y hoy más que nunca, hermanos, se tiene que levantar la iglesia a protestar estas inmoralidades, estas injusticias que estamos viendo en esta nación, hermanos. Vemos el crimen en su nivel más alto debido a las pólizas de Barack Hussein Obama y de Joe Biden, que no quieren enforzar las leyes. Ellos no quieren enforzar las leyes por no ofender a un cierto sector de la sociedad, que son los afroamericanos, que son la mayoría. Si usted se fija que andan robando tiendas, robando negocios, y no es porque sean unos racistas, es porque es la realidad de las cosas, hermano. La mayoría. ¿Quiénes son la mayoría que traen droga de Centroamérica para acá? La gente mexicana, la gente latina. No es que seamos racistas, es que es la realidad, hermanos. Es la realidad que el gobierno de México ya consciente. El tráfico de droga para ellos es algo normal y no debe ser algo normal el traficar drogas. Eso debe ser un crimen donde quiera, hermanos. Pero se adapta las sociedades, los países se adaptan a la corrupción porque no hay nadie que levante la voz, donde pueden levantar la voz. Usted se levanta en México contra los carteles y para cuando menos piensa ya amaneció muerto usted o su familia. Y es lo que no queremos que llegue a esta nación, hermanos. No queremos que eso llegue a esta nación. Queremos que esta nación haya leyes y orden, que haya leyes migratorias, leyes contra la droga, contra el aborto. Gracias a Dios por la ley del aborto de Roe v. Wade, que después de, ¿qué son? 52 años, algo así. Y a más de 62 millones de niños muertos, por fin podemos nosotros ver que se reversea esta ley gracias a Donald Trump y los 3 jueces conservadores que puso, hermano. Lo que es, hermano, lo que es la realidad, nos guste o no nos guste. Pero gracias a Dios por ello, hermanos. Estas son las síntomas, hermanos, de lo que la palabra de Dios llama los últimos tiempos, los últimos días. De esto nos habló Cristo hace muchos años atrás. Amén. Quiero empezar el programa en esta mañana, hermanos. Como siempre, que me gusta empezar con la Escritura, con la palabra de Dios. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos más peligrosos de la humanidad, los tiempos más peligrosos de la sociedad, tiempos donde las leyes ya no significan nada. Siguen matando gente inocente en las calles, porque se están levantando políticos corruptos, respaldados muchos de ellos por George Soros, que tiene millones y millones, ese hombre que invierte, porque él está en contra de los prosecutors, los attorney generals, los procuradores, hermanos, que ponen cargos a los criminales. Como le dije temprano, no quieren ofender a un cierto sector de raza, a los afroamericanos, pero, hermanos, las leyes se tienen que aplicar, sea usted blanco, café, negro, no importa qué color sea su piel. Tenemos que tener leyes en esta nación porque si no, vamos a terminar en anarquía, hermanos. Lo último que queremos es que esta nación se convierta en anarquía. ¿Por qué cree usted que la Starbucks va a cerrar 16 tiendas o locales en los estados y ciudades donde gobiernan los liberales, los democráticos? ¿Por qué cree usted que las van a cerrar? Porque ya no hay en qué hacer con tanta violencia.
Pero acuérdese que Starbucks se levantó a defender a la gente, que ellos podían entrar al restaurante cuando quisieran, aunque no compraran nada. Bueno, se les está llenando de gente violenta, de gente que está nomás causando crímenes, ya no hayan qué hacer. Entonces, debido a esto, y evitar el peligro de que maten a uno de sus empleados o le hagan un daño, mejor van a cerrar 16 tiendas. Yo le estoy diciendo a ustedes, hermanos, que la anarquía, el crimen, no trabaja en esta nación. Dios estableció las leyes morales, Dios estableció las leyes por las cuales esta nación se regía por mucho tiempo. Pero hoy vemos que ya matar a un niño es legal en algunos estados, gracias a Dios por Roe v. Wade, que ya se reversió, hermanos. Eso fue una grande victoria para los niños, para la vida. Se fija porque es lo que protege la Constitución, la vida. Y cuando un niño se mata en el vientre de una mujer, eso no es derecho a la vida. Eso es un asesinato. Punto. Un asesinato. Nos gusta o no nos gusta el término, pero es un asesinato. Yo quiero leerle en esta mañana, hermanos. Quiero empezar ahí en Mateo 24:32. ¿Ok? Mateo 24:32. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice el Señor Jesucristo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veráis todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. Nota lo que dice aquí el Señor Jesucristo, el 34. Es una parte bien importante para leer, hermano, y entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y ahí está donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Por eso esos que andan allá tirándole cuándo va a ser la venida de Cristo, que le ponen fecha, que le ponen días, y que es que tantos meses en tal fecha, que se cumple tal profecía. Tenga cuidado con esa gente, ¿ok? Esa gente quizás tengan buenas intenciones, pero quizás no. Son gente falsa, gente que está engañando al pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que yo tengo para usted en esta mañana para empezar el programa. La pregunta que yo tengo para usted. Cuando Cristo dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esto, querido hermano, hermana, se está refiriendo a Israel. Desde que Israel se hizo nación, después de estar disperso por casi 2000 años, el Señor les dijo que los iba a juntar en los últimos días. Con los profetas lo dijo. Y se los anunció cuando Él estuvo en la tierra. Como Israel rechazó a Jesucristo, dijeron que era un impostor, que no era el Mesías. Dios se fue a los gentiles, a redimir a los gentiles. Cristo se dirigió a los gentiles. El apóstol Pablo y los apóstoles se dirigieron a los gentiles. Lo que hoy estamos viendo en el mundo entero, hermanos, es de lo que vamos a estar hablando en este día. Lo que hoy vemos en el mundo entero que está pasando, hermanos. Usted puede ver las noticias y si usted entiende escatología bíblica correcta, porque hoy en día hay muchos por ahí que se llaman doctores en escatología. Yo le pregunto a usted, ¿dónde va un hombre y agarra su doctorado en escatología? Dígame dónde. ¿En un instituto? Ok, ¿quién estableció el instituto? Individuos que tienen conocimiento de la Biblia, y no lo dudo que no lo tengan, pero que son conclusivos en lo que ellos estudian. Y tienen ya su teología en cuanto a la escatología, ya preseleccionada, ya asumida o ya tienen concluido qué va a pasar. Entonces una persona que va a llegar a un doctorado en un instituto así, tiene un doctorado en un instituto que ya tiene sus doctrinas que ya han establecido. Por eso no se deje usted engañar porque alguien se llama doctor en escatología o porque se llama doctor en profecía. No se deje engañar usted por eso. Nunca se le olvide de lo práctico de la palabra de Dios, de leer usted la palabra de Dios
y que todo esté en contexto. Es un error grave, hermanos, es un error grande que alguien saque la escritura de contexto. Y uno lo hacen inocentemente, yo sé. Él otra vez, usted escucha aquí a Gary Lee lo ponemos aquí muy seguido nosotros. Amén, Gary Lee es un hombre que no vende la palabra, un hombre que tiene unas convicciones tremendas. Así, estilo de Benjamín Paredes, estilo de David Wilkerson, así de Jim Swaggart. Hombres que no venden la palabra, no la cambian por nada, aunque la gente, aunque pare el dinero, no venga dinero, aunque tengan que sufrir, pero no venden la verdad. Y por eso yo admiro a tales personas. Pero usted escuchó a Gary Lee aquí el otro día que estaba diciendo que, refiriéndose al rapto como el parosia. Yo respeto al hermano Gary Lee, hermano. Amén. Es más, le digo una cosa. Allá en los 80s, yo hice mi confesión. Yo me creé en la iglesia, pero yo hice mi confesión públicamente el día que estaba predicando Gary Lee en la iglesia donde yo iba, antes que no cabe mencionar al hombre de la iglesia, ¿para qué? Porque de ahí salió para mí una grande decepción, hermano. Y hasta ahí es todo lo que voy a decir ahora. Pero yo hice mi confesión ante el Señor. Ya Dios había tratado conmigo, hermano, en mi hogar. Todo, pero yo hice esa decisión de hacer la confesión públicamente cuando estaba Gary Lee ministrando en la iglesia donde iba antes, ¿ok? Por 40 años. Y él se refirió a la segunda venida de Cristo como al rapto como el parosia. Y escatológicamente eso no es correcto. Parosia es la segunda venida de Cristo, que él literalmente pisa tierra. Ese es el parosia del Hijo de Dios. El parosia. ¿Ok? La palabra que la Escritura usa para el arrebatamiento es la palabra harpazo, en griego. Y la palabra harpazo es arrebatar violentamente. Y el que habla de esto es Pablo en segunda de Tesalonicenses 4:13, o se me hace que es primera. No quiero darle una escritura equivocada aquí porque después lo confundo. Se me hace que es en... Ahorita le digo, se me hace que es en segunda, pero quiero decirle, ok, sí. Para estar correcto, ¿ok? La palabra que se usa ahí en 2 Tesalonicenses 4:3, donde habla Pablo del arrebatamiento, ahí en el capítulo 4, hermano, me parece que es. A ver, es que traigo la Biblia de Jim Swaggart y esta tiene más. Bueno, entonces va a ser el capítulo 2. Déjeme. Tiene que ser primera de Tesalonicenses, hermano, no sé por qué dice 2. La escritura la va a hallar usted en primera de Tesalonicenses, usted en capítulo 3 en adelante. Ahí dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él, los que mueren en él, hermanos, los que han muerto en Cristo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ok? No procederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hagamos quedado, con ellos seremos arrebatados en las nubes. En las nubes a recibir al Señor en el aire. Palabra aire ahí es una definición de una altura de 6,000 a 7,000 pies, hermanos, ¿ok? Y así estaremos con Él para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí habla del arpazo, del arpazo, arrebatar violentamente, otra vez con estos problemitas. Ay. No digo, hermano, que estoy sufriendo mucho con Facebook, hermano, ya me traen en la mira estos, me quieren apagar a como dé lugar. Me quieren apagar a como dé lugar. Ahora no sé si todavía estoy transmitiendo en vivo bien, hermano, pero bueno, ahí me avisa alguien, por favor, si no. Mandamos ahí el saludo a nuestra hermana Josie Velázquez, hermano, a nuestro hermano Tony Valadez, hasta Laredo, Texas. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Le leí estas escrituras para empezar el programa, hermano, de que la Biblia nos alerta que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Nadie que habla por el Espíritu Santo, hermano, nadie que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, puede poner fechas en cuanto al arrebatamiento. Nadie. Cualquier persona que le ponga a usted fechas, hermano, o le quiera poner fechas a usted tocante al arrebatamiento,
Es una persona que está delirando en la escritura y la está sacando de contexto. Está nomás hablando de su propia cuenta. Tenga mucho cuidado de no caer bajo ese engaño, porque se han levantado algunos por ahí poniendo fechas y días. Lo que sí dijo el Señor Jesucristo, que esta generación no iba a pasar. Pero cuando Cristo dijo, habla de la higuera, ¿verdad? Que todos asumen que es Israel y concluimos que se está haciendo énfasis a Israel. Pero cuando leemos en Mateo 24, hermanos, lea todo el capítulo, ahorita no podemos porque por cuestión de tiempo. Pero ahí habla de todo lo que iba a estar pasando en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Y acuérdense que el arrebatamiento, para los que creemos en el arrebatamiento que es antes de la gran tribulación, ¿ok? Acuérdese que esto es 7 años antes de la segunda venida de Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo, hermano, Él pisa tierra, es parousia, es el parousia del Hijo del Hombre, no el arpazo del Hijo del Hombre. Y esas son las dos palabras que dividen entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante la gran tribulación, hermanos, va a haber señales del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, en las nubes. Él va a estar viniendo a hablar con los ángeles, a tratar con los que van a estar dando los juicios, trayendo los juicios a la tierra. Y va a haber señales del Hijo del Hombre en la tierra, pero no es parousia. El parousia es cuando Cristo venga y se le revele literalmente a los judíos y les muestre sus heridas y venga a sentar su reino. Esa es la segunda venida, hermanos. Ese es el parousia del Hijo del Hombre, el parousia. ¿Okay? Así es de que no malentendamos los dos términos. ¿Por qué le empecé hablando yo de escatología en esta mañana, en este programa que hablo de política impactando la iglesia? Porque tenemos que entender, querido hermano, iglesia del Señor, pastor, evangelista, porque fíjese, yo me he dado cuenta, hermanos, que hay pastores que me escuchan, nada más para criticarme, hermano, nada más para ver qué digo mal, qué palabra digo equivocada, qué cosa dijo el pastor Pando, para andar ahí hablando. Ya me trajeron aquí una platiquita, hermano, de alguien que andaba haciendo, de dos pastores que estaban ahí hablando de mí. Mire, hermanos, yo no tengo en el Evangelio 2, 3 años, hermano. Yo me crié en el Evangelio desde 8 años. Yo vi muchas divisiones en mi iglesia donde yo fui por 40 años. Yo fui la razón, yo miré los motivos por las divisiones. Yo sé que hay muchos por ahí que son pastores, que se llaman pastores, pero que no predican la verdad, hermanos. Que predican nomás por motivos legalistas. ¿Ok? Están más interesados en terminología, que en la verdad. En la ética ministerial, que en la verdad. No le hace, a mí me tiene sin pendiente su crítica. Yo sé quién me llamó, yo sé a qué me llamó el Señor, y yo sé en quién he creído, y yo sé lo que he creído. Amén. Más de 40 años, hermano, estudiando la palabra de Dios, hermano. No le digo para gloriarme, le digo porque yo no soy una persona que empecé en el Evangelio ayer y que se me ocurrió abrir un programa en la radio y hablar puras locuras. Mi llamado viene de Dios y yo voy a predicar lo que Dios me llamó a hacer, ¿ok? Pero este programa lo dedico para usted, para darle información, noticias que usted no va a mirar en Univisión, en Telemundo, en las estaciones de radio en español, porque no lo hablan. Yo le digo, hermano, con tristeza le digo esto, me da a mí mucha tristeza ver la ignorancia en el pueblo mexicano, la ignorancia en el pueblo de habla español. Yo sé que usted se enoja que yo diga esto, pero es la realidad, hermanos. Es la realidad porque platicamos con mucha gente, mi esposa platica con gente, yo platico con personas y cuando se habla un tema político, un tema de política, de cosas así, hermano, la gente está siguiendo puras conspiraciones, hermano. Puras conspiraciones que los hombres inventan. Y tenga cuidado porque el estar mal informado es peligroso. Es lo mismo como no conocer la palabra de Dios bien. Si usted no conoce esta palabra bien, usted va a ser engañado y quizás ya está siendo engañado. Quizás usted está en una iglesia donde está siendo engañado y está engañado a ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa, hermano, esta palabra de Dios es hermosa, es poderosa, es vida, produce fe. Pero la mayoría de la gente que yo miro que están confundida, hermanos, es porque no la leen en contexto o porque no se dan el tiempo para estudiar la palabra. Ellos se la pasan en conciertos, en pasatiempos, en evento para acá, evento para allá, un concierto aquí, un concierto allá, conferencia para esto, conferencia para niños, conferencia para jóvenes, conferencia para parejas, conferencia para matrimonios, y conferencia para acá, y conferencia para músicos, y conferencia para aquello, conferencia profética, conferencia de los dones.
Óigame, tanta conferencia, al último no acumulan nada, no llegan a nada porque siguen en ignorancia en cuanto al conocimiento bíblico, hermano. Déjeme leer una cosa a usted también. Esto que usted mira en mi mano es la palabra de Dios. Esto es lo que yo valoro más que un carro, que una casa, que un pasatiempo, que estar mirando películas, que estar perdiendo mi tiempo en pasatiempos, hermano. Es lo que yo te atesoro más. Y he dedicado mucho de mi tiempo a estudiarla porque esta es vida para mí. Esto es Dios hablando mi vida, Dios hablándome a mí. Y desde muy joven Dios me puso esta palabra en mi corazón, que la amara. ¿Por qué? Yo no sabía en ese tiempo. Por años, a mí una persona me comentó una vez, ¿qué vas a hacer con el conocimiento que tiene la palabra de Dios? Le digo, yo no sé, Dios puso esto en mi corazón. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a utilizar? No sé. A su tiempo Dios me dirá. Y cuando vienen las visiones, en la madrugada, hermanos, por el Espíritu Santo, a mí no me llamó un pastor de aquí o de esa, a mí no me llamó esa gente que me anda criticando, hermano, esa gente que dice que yo ando dividiendo el pueblo de Dios y para aquí y para allá. A mí no me llamaron hombres carnales que tienen en la iglesia 20, 30 años, pero nomás de carnales ahí. Nunca han hecho nada espiritual con su vida. Nomás puro entretener a la gente. A mí no me llamó ese tipo de gente. A mí el que me llamó se llama Jesucristo, hermano. Y Él me llamó, Él me despertaba en las horas de la madrugada a inquietar mi espíritu de la grande apostasía, hermano, del engaño que hay en la iglesia. Y Dios puso eso en mi corazón. Entonces yo pude entender por qué Dios puso hambre en mi vida, hermanos, por la palabra de Dios desde que yo tenía 8 años, bien jovencito, hermano. A la edad de 15 años yo empecé a estudiar la palabra de Dios seriamente hasta la fecha, hermanos. Tengo una biblioteca de más de 1100 libros, hermano, de referencia, no creo que libros de pasatiempos. Porque Dios me estaba preparando precisamente para lo que yo estoy diciendo esta mañana en la voz de Berea, en la hora beriana. Y para pastorear aquí en Templo Berea, hermanos. En Templo Berea, hermanos. Si usted quiere palabra de Dios seria, si usted quiere la palabra de Dios tal y como es, véngase a Templo Berea. Si usted quiere entretenimiento, pasatiempo, puro show, hay muchas de esas iglesias ahorita. Pero me da tristeza, hermano, ver la falta de conocimiento de la gente de lo que está pasando en la política, y me da mucha tristeza ver la falta de conocimiento en esta generación que se está levantando de llamados cristianos que no conocen ni siquiera 2, 3 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Bíblicamente, digo yo, no que la tienen ahí, bíblicamente. Porque la información es crucial, hermano. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que tenemos en nuestra sociedad una juventud que se está levantando a aceptar todo tipo de doctrina, todo tipo de creencias basadas en filosofía, en psicología, en todo tipo de cosas que no es bíblica? ¿Por qué? ¿Por qué se están levantando iglesias, mega iglesias, que no predican el evangelio, que no predican la verdad? ¿Por qué? Predican filosofía positiva, hermanos. ¿Sabe por qué? Déjenme le digo por qué. Y por favor, téngame paciencia. Téngame paciencia en esta mañana, que vamos a abarcar bastante. Ahorita entro a lo político, déme tiempo. Estoy haciendo nomás el prep aquí, la preparación para entrar a eso. Y quiero darle un pequeño trasfondo de por qué hemos llegado a esta ceguera al nivel de la nación, al nivel de la iglesia en general. Le voy a decir por qué. Porque hace muchos años, aproximadamente en los 50 y en los 60, empezaron a entrar las filosofías y las psicologías humanistas en el sistema de escuelas públicas. Escúchame bien, escúchame muy bien, por favor, para que tenga un trasfondo, porque hemos llegado a un nivel de tanta ignorancia, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque se han metido estos filósofos con ciencias de la mente, con psicologías humanistas, y las han mezclado y se han metido en las escuelas públicas, desde elementary, desde la primaria, secundaria, en las preparatorias, en los colegios, en las universidades, hermanos, con este mensaje filosófico, psicológico, humanístico, humanista, y lo han mezclado con la educación pública. Entonces, en lugar de educar a los niños, a los alumnos académicamente en cómo leer, matemáticas, ciencia verdadera, biología verdadera, les están metiendo una educación basada en filosofía, psicología o en filosofía, que algo que la palabra de Dios nos alerta, hermanos, desde hace mucho tiempo. Colosenses 2.8, lo voy a leer ahí en Colosenses 2.8 brevemente. Ya no quería leer más escritura, pero voy a leerle en Colosenses 2.8. Escúcheme bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Mirad que ninguno os engañe por filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Entiendes lo que lo estoy diciendo? Esto no es nada nuevo. ¿Cuándo lo dijo Pablo, hermano? Hace aproximadamente 2000 años Pablo nos dice de esto, que tengamos cuidado de las filosofías y las vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y de ahí viene, hermano, lo que es la psicología, la filosofía, las ciencias de la mente, el poder de la mente positiva. Y todos estos sistemas paganos se han metido en el sistema de escuelas públicas para indoctrinar a la humanidad a negar a Dios, a negar la palabra de Dios como una única fuente de vida, como el único ejemplo para seguir morales, para seguir el matrimonio como Dios lo diseñó. Y esto ya estaba en operación por el Satanás, por el espíritu inico, el hombre de lo que la Escritura llama el hombre de inico, el espíritu de iniquidad, en las escuelas públicas para programar a toda una generación, desde los 50 y 60, a que se olvidaran totalmente de Dios, que descartaran la palabra de Dios como la única verdad absoluta. Entiéndanme por favor lo que le estoy diciendo. Que descartaran la palabra de Dios como la única verdad absoluta, hermanos. Porque las filosofías, los psicólogos, las filosofías modernas, las ciencias de la mente y toda esta basura que la iglesia ha abrazado, bueno, todavía no llegó a la iglesia, estamos en el mundo secular ahorita, y se empezó a educar a la gente en público. La gente en público se empezó a educar de una manera secular, sin Dios, sin reconocer a Dios, sin reconocer los principios bíblicos. Y se instruyeron las escuelas públicas bajo la etiqueta de una educación académica. Y las escuelas dejaron de irse de lo académico, de enseñar matemáticas y lo académico, a mezclarlo con lo filósofo, la filosofía. De esta manera tenemos un sistema de escuelas públicas que no reconoce a Dios, que no acepta que hay una verdad absoluta, que no hay morales absolutas, y así han programado, hermanos, desde hace muchos años a los estudiantes en las escuelas públicas, y esta es la razón que usted tiene una generación en las escuelas públicas que no reconocen a Dios como el único Dios absoluto, no reconocen la Biblia como la única verdad absoluta, se burlan de ella, se mofan de ella, se mofan de la venida de Cristo, se mofan del matrimonio como Dios lo diseñó, aceptan homosexualidad, lesbianismo, lo aceptan todo como si fuera algo correcto, hermano, y no lo es. Y esto es lo que ha impregnado, educado, hermano, a nuestras generaciones modernas a rechazar a Cristo. Esta es la razón por qué tenemos el nivel de crimen que tenemos. Hombres llamándose nacidos hombres que se quieren convertir en mujeres. Tiene usted a hombres poniéndose hormonas y participando en deportes de mujeres y venciendo a las mujeres. Ahora las mujeres no pueden ganar campeonatos. ¿Por qué? Porque los hombres que se disfrazan como mujer o que se autodeclaran mujeres están más fuertes que ellos. Van a levantar pesas en las Olimpiadas, en las competiciones, y un hombre con hormonas que se quiere vestir como mujer va y levanta 300 libras y una mujer no puede. Porque todo esto, hermano, es lo que habla Romanos 1:28 en adelante. Por haber rechazado la verdad, por haber rechazado los principios de Dios, dice la palabra de Dios que Dios nos entregó a un espíritu de dilución para que creyeran la mentira, para que fueran condenados todos aquellos que no aceptan la verdad. Y esta es la razón por qué hemos llegado, hermano, a este nivel que hemos llegado de tanta falta de instrucción bíblica o correcta. Y esto viene desde las escuelas públicas, y hoy más que nunca en las escuelas públicas quieren instruir a nuestros hijos de una manera corrupta, perversa, que no existe Dios, que no hay morales absolutas, que si un niño se cree mujer, él puede ser mujer, que si una niña se cree hombre, que él puede ser hombre. Y esto están enseñando en las escuelas públicas, en los colegios, en los canales de televisión. No pueden reconocer la verdad tampoco Fox News, ni Newsmax, menos CNN, Univision y Telemundo. No le van a reconocer a ellos que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, porque los corren del trabajo, los demandan, los despiden de su trabajo a cualquier anclista o anchorman o anchorwoman que sale en las noticias. ¿Por qué? Porque se ha preparado la humanidad para aceptar la mentira en lugar de la verdad. Por eso es que aún hijos de los cristianos, aún nuestros hijos, nuestros nietos, se están creciendo sin el temor a Dios, sin principios bíblicos, porque así los están endoctrinando en las escuelas públicas, hermanos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esto lo profetizó la Biblia, que iba a pasar en los últimos días. Entonces, cuando Cristo habla de estas cosas, hermano, nos alerta a nosotros que tengamos cuidado de no ser engañados por estos movimientos. Y esto empezó en el mundo secular, en el mundo pagano,
mezclando la filosofía y el paganismo con la educación pública para criar a nuestros hijos, nuestros nietos y a la generación que está gobernando hoy en día en Estados Unidos a que no tomen en cuenta a Dios. No tomen en cuenta las morales bíblicas ni los principios de Dios. Y de esta manera hemos terminado con una generación hoy día, en este año 2022, que no teme a Dios, no respeta a Dios. Las morales bíblicas no significan nada, para ellos no son nada. Porque Satanás ya tiene años trabajando en esto. Pero aún así, este espíritu se ha metido en las iglesias, en muchas iglesias. Y las iglesias que se llaman cristianas aceptan aborto, aceptan que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aceptan psicología, aceptan la filosofía como algo académico. Hoy en día, hermano, se ha explotado la carrera de psicólogo. Yo he visto en Facebook, hermano, a hijos de cristianos que yo crecí con ellos en la iglesia, con su degree, con su bachillerato, su maestría en psicología, hermano. Algo que está totalmente opuesto a la palabra de Dios. Y eso es lo que está educando a la iglesia moderna, hermanos, que han adaptado los mismos conceptos paganos del mundo y los han metido a la iglesia con filosofías positivas, con andar decretando ciencias de la mente. Creen que ellos pueden crear su propia realidad, como que Dios no existe ya para nada. Dios para ellos ya no es nada. Dios es nomás un Dios que está por allá arriba y Él nos dio muchas metodologías de cómo lograr mis sueños, cómo hacerme rico, cómo triunfar, cómo tener éxito, cómo nunca estar enfermo, nada más decretando y declarando y repitiendo cosas. Hermanos queridos y hermanas queridas, esto es apostasía. Estos mensajes no son bíblicos. Tenemos que apartarnos de ellos y volvernos a la verdad del Evangelio, hermano, y a predicar la sana doctrina, como tiene que ser, leyendo la Escritura en contexto. Esta es la razón que hemos llegado a este nivel, por eso le estoy dando el trasfondo, cómo llegamos a este punto que llegamos. Ahora, tengo mucha información que le puedo dar de esto, mucha información, pero yo creo que lo que le he hablado ahorita es bastante para que usted entienda, porque hemos llegado a una generación que no conoce a Dios, como le pasó en los tiempos de Egipto, que Dios sacó a Israel de Egipto, hermanos, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué. Después de que muere Josué, hermanos, y sigue Israel en transcurso del tiempo, dice la Escritura que en los tiempos de José se levantó una generación que no conoció a Dios ni sus obras. Querido amigo, hermana, hermano, con tristeza le digo en esta mañana yo, se ha levantado una generación de iglesias que se llaman cristianas, pero no conocen a Dios. Conocen filosofía positiva. Van a iglesias porque los motivan. Son seminarios de motivación ya. Sí le avientan una que otra escritura ahí para calmar la conciencia, pero se han totalmente olvidado de Dios. Por eso es que se ha levantado una generación que no conoce a Dios. No conoce la sana doctrina. No conoce doctrina bíblica, hermanos. Todo se vale. Se tatúan. Sí, porque ya hay hasta estudios de tatuajes para cristianos. O sea, estudios cristianos para tatuajes para cristianos. Vemos iglesias ordenando homosexuales, lesbianas. Hermanos, esto está sucediendo porque la Escritura lo dice. Pero también la Escritura nos dice que tenemos que contender por la fe. ¿Cómo eso no lo aceptan? Yo conozco muchos pastores y muchos creyentes que los oigo decir una y otra vez que la política y el cristianismo no va. Qué ignorancia, hermano. Se puede decir ignorancia o se puede decir, mejor dicho, falta de ignorancia. Porque no llega ni al nivel de ignorancia. Eso está más abajo de la ignorancia todavía, hermano. Cuando alguien me dice a mí, yo no creo que el evangelio y la política se deben de mezclar. Me están diciendo a mí, yo no creo que Dios tiene nada que ver en nuestro gobierno. Es lo que están diciendo. ¿O no están diciendo eso? Si usted dice que el evangelio y la política no van, usted está diciendo no creemos a Dios en la política. No importa si Dios está en la política. Sí importa. Importa mucho. Porque Dios estableció la ley. Dios estableció la primera civilización. Dios. Y Él dejó principios por los cuales vivir, para vivir bien. Satanás ha pervertido los sistemas de gobierno. Eso es otro asunto aparte. Pero política, querido hermano y hermana, amigo, amiga que me escucha por primera vez, política simplemente quiere decir
poniéndolo en práctico, las leyes o grupos de leyes que gobiernan a un grupo de personas, a una nación, a un estado, a una ciudad. Entonces, al decir que Dios y la política no van, estamos diciendo que no queremos a Dios en medio de nuestro gobierno. Y déjenme decir una cosa, Dios debe ser el centro nuestro, hermano, en la casa, en el trabajo, en el gobierno, donde quiera que andamos. Dios debe ser el centro. Por eso le digo, tenemos que entender y abrir nuestra mente, hermanos, que la Escritura enseña enfáticamente en Judas 1:3 que es necesario contender por la fe. Esto quiere decir levantarnos en contra de todo aquello que viene contra la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. Todo aquello que viene en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos que levantar el estandarte porque somos los escogidos para hacerlo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, hermanos. Somos la iglesia del Señor. Y si nosotros no defendemos la justicia, lo que es recto, lo justo, la ley y el orden, que separen los abortos, que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, que se tiene que respetar la autoridad, las leyes, hermano, porque de otra manera esta nación va a ser destruida, como la estamos viendo destruida estos días. Cristo dijo que esta generación no iba a pasar. Es lo que dijo Cristo. Estamos en los últimos tiempos, pero tenemos que luchar, hermano. Vamos a leer aquí un poco los comentarios, hermano. Hermano Tony Valadez, bendiciones, hermano José Velázquez, Dios le bendiga, hermano. Muy buenos días para todos. José Velázquez, hermano Rosa Figueroa, Dios bendiga su vida, pastor, y muy buen día, gracias, se lo bendiga. Hermana Enriqueta Carrizales, feliz cumpleaños. Nuestra hermana cumpleaños el viernes, me parece, o el jueves, algo así. Dios le bendiga a nuestra hermana Enriqueta Carrizales, me la miré que estaba gozándose ahí con los hermanos, amén. Dice nuestra hermana Enriqueta Carrizales, ¿por qué quieren desviar a la gente de la verdad y hacer lo que quieran? Porque están juntos con ellos, son uno y otro. Dice allá en el libro, creo que en Isaías, dice, o en Ezequiel. Perdón, es en el último libro del Antiguo Testamento, hermano, se me escapa, Malaquías. Dice que el pecado de los sacerdotes era igual que el pecado de la gente, del pueblo. O sea, los sacerdotes tapaban el pecado de la gente y la gente vivía en pecado y los sacerdotes ni tomaban en cuenta nada. Y eso hizo enojar a Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El viernes cumpleaños nuestra hermana. Dios me la bendiga en su cumpleaños. Amén. Pero hermanos, vamos a entrar un poco a unos temas que quiero hablar en esta mañana. Hablé un poco de la Biblia porque este programa hablamos política, impactando a la iglesia, pero no nos apartamos de los principios bíblicos. ¿Ok? Quiero decirle, hermanos, a ustedes en esta mañana, la información es bien importante. Donde usted recibe las noticias es muy importante. Porque así como hay falsos maestros, falsos profetas, muchos falsos movimientos estos días, predicando falsa doctrina basada en filosofías de hombres, ciencias de la mente, así como lo hay en la iglesia, lo hay fuera en el mundo también. Gente procesando información falsa para promover su agenda política. Déjame leer una cosa, primeramente vamos a empezar con esto del aborto. Como todos saben ya, hermanos, que tuvimos una grande victoria. El otro estaba platicando con el pastor Roberto Díaz, hermano, y ellos están orando y clamando por la nación. Y gloria a Dios, nosotros estamos junto con ellos. El ministerio de Jimmy Swaggart está junto con ellos. Todos estamos orando para que Dios traiga un despertamiento a la iglesia, hermanos. A la iglesia. Muchas veces nos preocupamos tanto por alcanzar al mundo para Cristo, del mundo para Cristo, hermano. Y dentro de la iglesia está la gente perdida, hermanos. Dentro de la gente hay mucha gente que no es salva. Dentro de la iglesia hay mucha gente que no son salva. Hay pastores que no son salvos. Hay diáconos que no son salvos, músicos que no son salvos, maestros que no son salvos, hermano, dentro de la iglesia. ¿No me lo cree? Porque hay músicos homosexuales, porque hay músicos lesbianas, porque hay pastores homosexuales y lesbianas. ¿Están salvos? ¿Pastores promoviendo el aborto? Mayormente entre los pastores afroamericanos promueven mucho el aborto. Y dicen que son pastores. Usted puede decir que es pastor, pero usted no lo es, porque el fruto no muestra lo que usted es. Si usted se va a llamar pastor, tiene que dar el fruto de un pastor y estar contra toda injusticia, contra el aborto y todas estas cosas que Dios no aprueba. ¿Se fija? Pero déjeme le digo cómo usa Univisión, Telemundo, CNN en inglés y en español, ABC, MSNBC y las estaciones de radio seculares. Déjeme le digo cómo usan la información
para manipular a la gente. Usted escuchó a Joe Biden, usted lo escuchó hace unos días atrás, diciendo, esta ley que pasó de Roe v. Wade, hermano, gloria a Dios por ello, hermanos, gracias a los que están orando que oramos por años. Por más de 40 años yo estuve orando, hermano, confiando en Dios que un día esta ley iba a ser reversiada. Y cuando se eligió Donald Trump, dije, ahí está la oportunidad, porque ese es un hombre que no le tiene miedo a nadie. No le tiene miedo a los políticos corruptos, republicanos y democráticos. Y él eligió 3 jueces conservadores a la Corte Suprema y él dijo claramente que él estaba en contra del aborto. Es el primer presidente en la historia de marchar en la marcha pro vida. Es el primer presidente en la historia de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y ahorita le voy a hablar un poco de eso para que mire usted por qué la política es importante. Por qué votar por gente que teme a Dios es importante. Por qué echar fuera a estos corruptos de la oficina, del Congreso, del Senado, de la Casa de Representantes, de gobernadores, de alcaldes. Hay que votarlos para afuera, estos endemoniados, porque son hijos del diablo. Son usados por Satanás. Y le voy a mostrar por qué y cómo son usados por Satanás. El presidente Joe Biden, ahora que pasó Roe v. Wade, que lo regresaron a los estados, ya muchos estados prohibieron el aborto. Pero ahora él pasó una ley ejecutiva para poner fondos para que si una mujer vive en un estado donde no se permite el aborto, pagarle sus gastos y su hospital y sus gastos para ir a hacerse un aborto a un estado donde se pueda matar al niño. Y dice este hombre y dice la gente que es un buen presidente. Alguien me dijo ahí por Facebook que Donald Trump era el peor presidente. Donald Trump, hermanos, era uno de los mejores presidentes y es uno de los mejores presidentes que hemos tenido, igual que Reagan. Y Donald Trump va a correr en 2024 y va a ganar otra vez. Nada más que tenemos que cuidar que no estén chapuceando esta vez. Este es el hombre pro vida, pro Israel, anti-islámico, anti-terroristas, anti-Rusia, anti-China. Y eso es lo que está destruyendo esta nación. Estas pólizas que están pasando los democráticos, tengo mucho que hablarle, téngame mucha paciencia y quédese ahí quieto. Tengo mucho que hablarle, voy a decir mucho en pocas palabras. Pero quiero decirle brevemente tocante esto del aborto. Dando millones, Joe Biden, que se llama católico, dice él. Dando millones para que sigan abortando niños, después de que Roe v. Wade se le regresó a los estados. Porque los estados no pueden... el Roe v. Wade nunca tenía que haber pasado, hermano. No le correspondía a la Corte Federal hacer decisiones en cuanto al aborto. Eso le corresponde a cada estado por su gobierno estatal, por sus legisladores. Y la mayoría, y muchos no están a favor del aborto. Pero cuando Roe v. Wade fue a la Corte Suprema, los jueces democráticos, liberales en la Corte Suprema, le dieron el lado a Norman McCauley, que conocemos como Roe. Se fija el caso de Roe v. Wade. Pero la causante fue Norman McCauley, que ella nunca tuvo aborto, pero causó este daño que ha matado 62 millones de niños. Y Joe Biden firmando. Y la primera ley que Donald Trump firmó cuando él entró de presidente, la primera ley que firmó, quitar los fondos federales para matar niños. Los quitó con orden ejecutiva. Y la primera ley que pasó, Joe Biden cuando entró, la volvió a poner otra vez que se usaran fondos federales para matar niños. Pero ahora acaba de firmar Joe Biden, el que dicen que es muy buen presidente, acaba de firmar otra ley para que se le pague el gasto a la mujer o a la niña y vaya a abortarse a otro estado donde se permite el aborto. Sin límites el aborto. A los 9 meses, el día que nacen. Si la mamá desea, lo pueden matar. Eso es genocidio, hermano. Eso es un suicidio. Eso es homicidio. Todo sentido de la palabra. Y mire usted cómo la información se le suelta al público para que el público sea engañado. Otra vez, Joe Biden diciendo que debido a la ley que se revirtió de Roe v. Wade, note bien lo que le voy a decir. Escuche bien los detallitos que le voy a decir. Estaba usando Joe Biden el caso de una niña de 10 años que se embarazó para promover su agenda político y decir qué terrible fue terminar con Roe v. Wade. Esto lo está usando Joe Biden y pasó en CNN, Univision, en todas las cadenas de televisión liberales, democráticas, pasaron este caso. Porque ellos creen que están defendiendo a la mujer al decir esto. Pero escuche bien el caso que estaba hablando Joe Biden. Y él estaba diciendo, no voy a acotar, lo voy a decir más o menos, parafrasear lo que él dijo, porque no tengo las palabras exactas, pero él dijo, es triste, Joe Biden, esto es Joe Biden hablando, es triste
cuando una niña de 10 años tiene que irse de Ohio a Indiana para hacerse un aborto, debido a esta ley tan atroz que se reversió de Roe v. Wade. Escúchame muy bien, eso dijo él en público, para usar el caso de esta niña de 10 años, embarazada, para promover la agenda pro aborto. Esto lo dijo Joe Biden. Escúchame muy bien lo que le voy a decir a usted, la realidad de lo que pasó. Esta niña llega a Planned Parenthood embarazada, niña de 10 años. Planned Parenthood dijo que el niño que la había embarazado tenía 17 años. Y ocultaron esa información al público. La escondieron esta información al público, hermanos. Pues resulta que este jovencito no era jovencito. Era un hombre que estaba aquí de Guatemala ilegalmente. Se vino sin papel, está aquí ilegalmente. Tiene 27 años y embarazó a una niña de 10 años, hermanos. Y Planned Parenthood le cubrió y Joe Biden no cubrió la historia completa. ¿Por qué cubrió Joe Biden la historia esa, hermano? La verdad de lo que pasó. O sea, una niña de 10 años fue violada por un hombre de 27 años ilegalmente aquí de Guatemala. ¿Y por qué Joe Biden usó el tiempo en los medios de comunicación? Nada más para decir que era injusto la ley de Roe v. Wade, que una niña de 10 años tuvo que irse a Indiana a hacerse un aborto. Hermanos, abran sus ojos y entiendan la manipulación diabólica que hay detrás de Joe Biden y los democráticos y la prensa liberal, escondiendo la verdad de la gente para que no sepan, pero usando a esta niña inocente que fue violada, 10 años, hermano. Una niña de 10 años violada, hermano, embarazada por un hombre de 27 años y la prensa lo ocultó, lo escondió del público, la información correcta. Esto es diabólico, hermano. Esto es Satanás operando detrás del ambiente. Entienda usted lo que está pasando. Es Satanás detrás de todo esto. Cuando yo miré esto, dije, ¿a qué hemos llegado? Pero dicen que Joe Biden es un buen presidente, que ama mucho a la gente. La inflación acaba de subir a 9.1, hermanos. Hemos tenido la inflación más alta en 40 años, desde los tiempos de Jimmy Carter, hermano. Yo era un niño cuando Jimmy Carter era presidente, pero yo me acuerdo de la pobreza que había en ese tiempo, hermano. Yo me acuerdo de las filas grandes en la gasolinera. Yo me acuerdo y estaba pequeño yo, cuando Jimmy Carter era presidente. Entonces llegó el republicano Ronald Reagan, bajó las tarifas de las corporaciones, bajó los taxes para que la nación progresara, y la nación progresó como nunca. Y llega Donald Trump con el mismo principio, el mismo concepto, y levanta la economía. Entonces nos llega este ataque que yo estoy 100% seguro que fue una conspiración de China y los democráticos. Porque yo quiero recordarle lo que pasó al inicio de esta enfermedad. Acuérdese que salió la información de que el CDC estaba proveyendo millones de dólares al laboratorio en China para que investigaran cómo se podía transmitir esta enfermedad, que no puedo decirla por nombre, del ser humano, del marciólogo al ser humano. No directamente, sino cómo usarlo como un ataque de guerra. ¿Entiende lo que está pasando, hermanos? Es la peor administración que hemos tenido, ciertamente, como dice ahí Rosa Figueroa. Es la peor administración que hemos tenido, hermano. Pro aborto, contra Dios, contra la iglesia. Ahora, ustedes saben muy bien. Mire, yo he hablado con gente hispana, hermano, nomás menciono a Trump, hablo algo bueno de Trump, voltean la cara, tuercen los ojos, porque no quieren ver la realidad de las cosas. Pero no podemos negar que bajo Donald Trump teníamos la mejor economía, el ejército más poderoso, más preparado en la historia, la mejor economía. Él escogió jueces conservadores. Él marchó contra el aborto. Él reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Y hablando de eso, esta semana pasada estuvo Joe Biden en
en el Medio Oriente. Y escúcheme muy bien, ¿por qué le digo que es importante? ¿A quién elegimos por presidente? ¿A quién elegimos en el Congreso? En las dos partes, la Casa de Representantes y el Senado. Es importante a quién elegimos usted y yo que nos represente, hermanos. No podemos escoger a cualquier endemoniado contra Israel, que esté contra Dios, contra la Biblia, contra la iglesia, a que nos represente. Nada más porque él dice que es democrático, le va a dar comida a la gente, estampillas a la gente. Olvídense, hermano, esto es lo que tiene la gente engañada. ¿Quién me va a dar más? No piense así cuando entre un presidente o un político. ¿Cómo va a mejorar la nación? ¿Qué va a hacer para que la Constitución siga gobernándonos? ¿Qué va a hacer para preservar el derecho a portar armas? ¿Qué va a hacer o esta persona en cuanto a la libre expresión? ¿Qué va a hacer esta persona o este candidato o aquella candidata en cuanto a preservar la nación de ataques terroristas o de Rusia o de China? ¿O a preservar la economía, hermano? ¿Cuándo se nos había acabado la fórmula para niños en este país, hermano? ¿Cuándo? Porque estamos mandando todo el trabajo para China, estamos dependiendo de China para todo, estamos dependiendo de China para de Taiwán para los chips, microchips para las trocas, los carros, las computadoras, para todo. Estamos dependiendo de ellos, hermano. Y Donald Trump vino a reversear eso, a pararle el alto a China, a Rusia y a todos esos países. Y se lo echó encima a los republicanos corruptos y los democráticos y lo querían detener, que era un hombre que dividía mucho. No dividía mucho, lo que quería hacer Donald Trump y quiere ser que esta nación vuelva a ser superior, respetada, hermanos, donde no nos ande faltando cosas porque China se le ocurrió no mandarnos cosas, o a Rusia se le ocurrió no mandarnos cosas, o a OPEC. Y quiero llegar a esto. En esta visita reciente de Joe Biden allá con los árabes, se dio una pasadita, escúchame bien, por favor, se dio una pasadita a él, a los palestinos. Yo le digo a usted, hermano, históricamente, bíblicamente, históricamente, no existe una raza palestina. No existe. Es un invento de los musulmanes para tener su aguijón en Israel, en la franja de Gaza, donde viven los palestinos, que les llaman palestinos. Pero ellos quieren ser parte íntegra de Israel. Y Donald Trump estaba en contra de eso, hermano. Pero nota lo que hizo Joe Biden. Por eso le digo, hermano, las elecciones tienen consecuencias. Si usted vota por gente que está contra Israel, no con los labios, que lo diga. Joe Biden dice que está a favor de Israel con los labios, pero con los hechos no. Y ahí está la diferencia. ¿Qué hizo Joe Biden ahora que fue para el Medio Oriente, hermano? Tuvo una junta con los palestinos. Escúchame bien lo que le voy a decir. Le dio $1 billón con B de Biblia, $1 billón a los palestinos. Que ellos lo usan para hacer bombas, construir bombas, pagarle a los que se matan atacando a Israel, a los que se matan que cometen suicidio matándose para destruir a Israel o ir a explotarse una escuela de Israel o un negocio de Israel. A cada palestino que lo hace le dan dinero. Y Joe Biden le acaba de dar $1 billón al PLO, a los palestinos, hermanos, a la PLO. Le acaba de dar $1 billón, hermano. A mí no importa cuánto diga Joe Biden que está a favor de Israel. Con haber hecho eso, está en contra de Israel. Y eso puede traer juicio a nuestra nación. Porque Dios ha dicho que el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Y el que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir. Y note una cosa. Fue Joe Biden a visitar un hospital en el Jordán, donde hay palestinos. Donde están los palestinos. ¿Y sabe qué le hizo al carro donde fue? Le quitó la bandera de Israel, para que no miraran la bandera de Israel, para que los palestinos no piensen que él está a favor de Israel o en contra de ellos. Ahí tiene usted a su presidente, Joe Biden, nada más en esos dos aspectos que le acabo de mencionar. La tercera cosa que le quiero decir de Joe Biden, fue con los árabes a hablar con el príncipe allá, para que por favor levante la producción de petróleo, para bajar los precios. ¿Qué hombre tan más inepto, ignorante, hermanos, por no usar otras palabras más ofensivas? ¿Qué hombre tan más inepto, ignorante y tonto? El presidente que tenemos hoy en día, rogándole a los árabes, los enemigos de Israel,
Porque los árabes, hermanos, son los descendientes de Ismael, entienda eso. Los árabes son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar. Pero Dios le dijo claramente a Abraham que no iba a participar el hijo de Agar, Ismael, con el hijo de la promesa, que no iban a participar. Nada que tienen que ver los árabes con Israel, hermano, en Jerusalén, nada que ver. Israel le pertenece a los judíos, es de los judíos para los judíos totalmente. Por eso esa solución de 2 estados es antibíblico, hermano, es antidios. Israel tiene que permanecer como una nación soberana, punto. No dividida en 2 y darle parte a este grupo de gente inventada que se llaman los palestinos. Y va el presidente Joe Biden y le ruega al príncipe que produzca más aceite. ¿Y sabe que le dijeron que no? Que ellos ya están a la capacidad, porque quieren mantener el precio en $100. Y le voy a dar un pequeño recordatorio. Si los democráticos aman tanto el ambiente como dicen, si los democráticos están tan preocupados porque dicen que en 8 o 17 años se acaba el mundo porque el gas natural que estamos usando, el petróleo, si de verdad lo creen, ¿por qué le andan pidiendo a los árabes para que ellos perforen el aceite en Arabia, en OPEC? Si los democráticos aman el ambiente como ellos dicen y no quieren que se contamine, ¿cuál es la diferencia? Yo le pregunto a usted. Que se produzca aceite en Estados Unidos que tenemos para aventar para arriba. Por lo menos tenemos aceite para los 300 años aquí en esta nación, hermano. ¿Y cuál es la diferencia de perforarla aquí y que la perforen los árabes? Entendiendo esto también, que nosotros en Estados Unidos, hermano, tenemos las reglas más estrictas de contaminación. Rusia no las tiene, OPEC no las tiene, ellos contaminan el ambiente como usted no se imagina. Entonces, es en realidad que los democráticos andan tras proteger el ambiente. ¿Es cierto eso o no es cierto? Si fuera cierto, ni de allá agarraron aceite. Pero se están dando cuenta, hermano, que ese plan de ellos, el plan verde, de irnos con carros eléctricos, no está trabajando. Ya en Dallas, hermano, en California, le están pidiendo a la gente que no carguen todos sus carros a la misma vez porque se está bajando el power grid, está bajando la electricidad y va a haber apagones. Pues no que ellos tenían la solución, hermano, no que los carros eléctricos eran la solución, que ahorita no son ni 0.08%, no son ni 1% los carros eléctricos. Y ya están causando problemas en todas las ciudades, en Dallas, en Los Ángeles, en las ciudades donde hay más carros eléctricos. Tienen miedo que haya apagones porque están demandando mucha electricidad. ¿Y de dónde viene la electricidad? De nuclear y del carbón. China va a abrir 17 o más minas de carbón otra vez. Alemania va a irse a energía nuclear otra vez. Porque se están dando cuenta que la energía verde no está trabajando. Pero los democráticos, Joe Biden sigue aferrado a rogarle al príncipe de Arabia que produzca más aceite y le dijeron que no. Le quiero dar un pequeño recordatorio nada más, a ver si se acuerda. Bajo Donald Trump estábamos 0 dependientes de OPEC, 0 dependientes de Rusia, 0 dependientes de gente que nos odia para el aceite. Porque Trump implementó pólizas donde aquí perforábamos aceite y teníamos un suplido lleno. Las reservas estratégicas las llenó a 20, 30 dólares la barrica. Y Joe Biden otra vez mandó 1 millón de barricas de aceite de Estados Unidos de las reservas a China, hermanos. Porque el hijo de él, Hunter Biden, tiene interés en la compañía que compró ese aceite. Por favor, hermano, ¿dónde está esta información? ¿Por qué CNN no le habla de esto? ¿Por qué no le habla a Univision lo que yo le estoy hablando aquí en este programa? ¿Por qué no le habla a ABC? Telemundo, ¿por qué no le hablan de esto? Porque están agendados, hermano. Están bajo el control del Partido Democrático y si ellos exponen esto, los corren de su trabajo. Les quitan sus fondos. Y ese es en el peligro que estamos, hermanos, como nación. Que el Partido Democrático quiere convertirnos en un país socialista, rendir nuestra soberanía a China, a Rusia, a OPEC, a otras naciones. Por eso es importante que nosotros elijamos gente que ama a esta nación, que cree en la ley y en el orden, que deja los trabajos aquí. El plan que tenía Donald Trump. Y bajo Donald Trump, hermanos, éramos por primera vez en la historia
No nomás éramos independientes de petróleo de otros países. Superamos eso. Estábamos exportando aceite a otros países, como en Europa que lo necesitan, para que no sigan dependiendo de Rusia. Porque Rusia está ahorita, hace billones ese hombre, Vladimir Putin, con el aceite a $100. Hace billones ese hombre. Y está financiando guerras para matar niños inocentes, para invadir Ucrania. Por eso le digo, hermano, las pólizas tienen mucho que ver en esta nación. Las pólizas son importantes, hermanos. Por eso le digo, hermanos, abra sus ojos. Cristo viene pronto, yo sé. Lo leímos ahorita, que Él está a las puertas. Pero yo le sigo insistiendo y le sigo diciendo a usted que tenga mucho cuidado con tanto escatólogo que hay por allá que está hablando cosas nomás de su mente. Dice Rogelio Baeza, yo creo que él no habla español, pero dice, it was embarrassing to watch the U.S. president overseas. It sure was. It was embarrassing. It was pathetic. Begging for oil. Giving $1 billion to the Palestinians so they can keep attacking Israel. Giving 1 million barrels of our reserves to China. It's embarrassing. Dice Rogelio Baeza, mano, que es una vergüenza para Estados Unidos lo que hizo el presidente cuando fue para el Medio Oriente. Y sí lo es. Nos dejan una vergüenza que eso no se imagina, mano. Rogándole a naciones que nos odian. Rogándoles. Ahora, otra cosa que hizo Joe Biden que es peligroso. Joe Biden, hermano, quiere renegociar el tratado de armas nucleares con Irán, aunque con sus labios dice que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Les quiere dar dinero y energía nuclear para que puedan hacer dicen que para energía pacífica. Yo quiero recordarle a usted de un hombre que se llama Mahmoud Ahmadinejad. ¿Qué es eso, hermano? ¿Con qué se come? El expresidente de Irán, que por cierto, como estaba dando mucha polémica, hermano, lo ocultaron, lo escondieron, pero el deseo está ahí en los mulas y en el presidente de Irán. Pero Mahmoud Ahmadinejad, yo quiero recordarle a usted que él dijo que él era el indicado para empezar la guerra, para destruir Israel, porque cuando estén peleando la guerra con Israel y lo estén destruyendo o estén por perder con Israel, dice que baja el 12º imán, que es lo que ellos esperan como el Cristo, el Mesías de ellos, que es el anticristo, en realidad, que venga a ayudarles a destruir a Israel. Pero Mahmoud Ahmadinejad dijo claramente que cuando ellos tuvieran armas nucleares, ellos iban a desaparecer a Irán del mapa, a Israel. Que cuando Irán tuviera un arma nuclear, ellos iban a desaparecer a Israel del mapa. Y lo que está haciendo Joe Biden, hermano, está ayudándole a Irán a que hagan un arma nuclear, a que tengan un arma nuclear. Ahí está el peligro. Y lo que puede llegar a llevarnos, hermanos, a la Tercera Guerra Mundial, que va a escalar al Armagedón. ¿Por qué le digo? Porque Israel va a reelegir otra vez, creemos que a Benjamin Netanyahu en noviembre. Va a haber elecciones ahí también. Es el quinto primer ministro que tienen ellos en 4 años. Hay una confusión terrible. Y qué bueno, porque Israel, hermano, bajo Naftali Bennett, tenía muchos árabes en su gobierno. Muchos pro-musulmanes en su gobierno. Y ahí está el peligro. ¿Por qué? La palabra de Dios nos profetiza, hermanos, de Gog y Magog. Hay 3 veces que se menciona la palabra Gog y Magog, y entiéndala bien. Hay 3 ocasiones que se menciona Gog y Magog. Primero, era un hombre y una tierra en Génesis. Segundo, se menciona Gog y Magog cuando el anticristo, sus 10 naciones y sus aliados quieran destruir a Israel antes de la segunda venida de Cristo. Ahí se refiere al anticristo y a sus aliados como Gog y Magog. Y la tercera vez que se menciona Gog y Magog es en Apocalipsis después del milenio. No es la misma guerra, no malentienda, ¿ok? Por eso le digo, la escatología es hermosa, pero tiene que aprenderla bien.
usted, y hay mucho por ahí escatólogo que se la tira de escatólogo que no conoce la escatología bien. Las 3 veces que se menciona Gog y Magog se refiere a 3 diferentes eventos. La última vez que se menciona Gog y Magog es cuando Dios, después del milenio, destruya a todos los que rechazaron a Cristo durante el milenio y hasta el punto después del milenio, donde Dios mismo, con fuego del cielo, consumirá a Gog y Magog. Y ahí Gog y Magog es Satanás, no el anticristo, Satanás, después del milenio. Por eso le digo, no confunda las 3 ocasiones que se menciona Gog y Magog, ¿ok? No las confunda. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esta nación de Estados Unidos de América del Norte, hermano, va a existir antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, durante el milenio. Y es menester que nuestras pólizas del extranjero honren a Dios, honren a Israel, hermanos, honren la palabra de Dios, que es lo que hizo esta nación grande, cuando fue fundada esta nación. Tenemos que entender eso, ¿ok?